Jacob, bienvenidos a un video más de Jacob. Pues abogada de izquierda Vanessa Romero pone en su lugar por completo a la mismísima Carmen Aristegui en su propio programa, ya que minimiza y demerita el mandato popular. Dice que no está de acuerdo, pero la mayoría de mexicanos así le dimos prácticamente al presidente y a Claudia Sheinbaum, sobre todo pues que del poder judicial para darle la reforma. Así que pues bueno amigos, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, por qué no, ya que no sentía lo duro, sino lo que pidió la mismísima Carmen Aristegui, y es que con argumentos sólidos de Vanessa Romero dejan sin palabras a Carmen, y todo comenzó prácticamente así, de esta manera. Un momento muy importante. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, encantada. Al contrario, un gusto que estés aquí, Vanessa. Y bueno, estamos en un momento donde está la expectativa abierta para hoy de qué va a anunciar Claudia Sheinbaum. Ya dijo 3 hombres, 3 mujeres, 6 de un montón que tiene que nombrar. Bueno, empecemos por ahí. ¿Qué tipo de circunstancia tiene que venir para que entonces el gobierno de Claudia Sheinbaum, envíe la señal de que será el gobierno necesario para gobernar un país como México? Primero, entender que este momento es único en nuestra historia porque nunca hemos tenido una transición, digamos, tan suave, tan tersa como la que aparentemente vamos a ver. No solo porque forman parte del mismo movimiento, del mismo partido, porque ya lo habíamos tenido antes entre Fox y Calderón, pero pues para nadie es secreto que no eran santos de su devoción el uno del otro. Sí. Entonces, bueno, a ver, la de Peña fue tercísima. Vaya. Pero eso implicó la remoción de todos los funcionarios que estaban en él, ¿no? Fue una entrega por anticipado, hay que recordarlo, porque dijiste algo importante. Desde luego está siendo tersa esta, en este momento, pero esta de Peña fue... Sí, se desapareció una vez que hubo un presidente entregó el poder electo. Antes de tiempo. Aquí está, usted ganó, con permiso, ya me voy, y le entregó las llaves por anticipado, casi. Y las malas lecciones que también ese tipo de transiciones nos dejaron, porque hoy nos llama mucho la atención que Andrés Manuel sigue en funciones, pues cuando sigue siendo presidente en funciones, sí, ¿no? Entonces, eso que lo pensemos, ¿cómo va a ser una transición tersa y sus implicaciones? Que muchas personas, muchos cuadros, sobre todo los que Claudia considera buenos, permanecerán, quizá no en las mismas posiciones, pero a lo mejor sí serán trasladados a otras secretarías, a otras funciones. Veremos, asumo, como buena parte del equipo de Claudia de la Ciudad de México pasa a gobierno federal, sobre todo porque sabemos que eran pues ya un equipo muy técnico, sobre todo con el que terminó, que le dio muy buenos resultados. Y una cosa que resalta hoy Jorge Cepeda Patterson en su columna y me parece muy interesante es la diferencia entre la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador y la llegada de Claudia Sheinbaum. Como Andrés Manuel llega después de tantísimos años de lucha, tantas elecciones, sin un equipo propiamente formado, pues si bien había estado en el gobierno de la Ciudad de México, no tenía un equipo tan sólido como si tuvo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Entonces tiene esas diferencias. También Claudia Sheinbaum seguramente recogerá buenos cuadros estatales que dieron buenos resultados. Cuando Andrés Manuel llegó al poder, Morena no gobernaba ningún estado, pues había Ciudad de México, tenían ahí el control, pero no tenían buenos cuadros de dónde echar mano. Y por último, también creo que Claudia echará mano de la academia, de los universitarios, de estos nuevos perfiles de los que se llegó en los llamados diálogos por la transformación, que recordemos no era parte de su equipo de campaña, sino una especie de equipo extendido que ni siquiera había militantes de Morena. Por ejemplo, Arturo Saldívar, como sale de la Suprema Corte y se integra a los diálogos por la transformación, Juan Ramón de la Fuente, vaya gente que no era naturalmente morenista, Javier Corral, que vienen al equipo de Claudia Sheinbaum de diálogos por la transformación y seguramente veremos a varios de ellos en el gabinete. Pues veremos hoy a 6, 3 hombres y 3 mujeres, iremos viendo qué se perfila. Vimos ayer el ejercicio que hizo Reforma, que ya hizo, de los que suenan, ¿no? Los que suenan, que son, según dijo Reforma, los que suenan según fuentes de Morena, que consultó el periódico y eso fue lo que salió. Que parece, a veces nos llegan tantas de estas presentaciones, listas, que a veces parece que alguien hace esas listas más bien para que le llegue el nombre a Claudia y se le prende el foco, ¿no? Con ganas de que ellas piensen en mí. Correcto. Entonces yo creo que los nombres que veremos hoy son los nombres más perfilados, pues son nada más 6. Seguramente estará por ahí Rogelio, que ya lo habíamos mencionado. Está confirmadísimo. Ya está confirmado. El de Hacienda está confirmadísimo, sí. Ayer, en la reunión que tuvo con el Consejo Coordinador Empresarial, Claudia creo que también dio un par de claves, dio la clave de la agencia de relocalización, seguramente ahí veremos a Altagracia Gómez, que ha estado apoyándola en los diálogos por la transformación. ¿Eso es para el llamado nearshoring? Es para el nearshoring. O sea, Altagracia sería el personaje. Que no es propiamente gabinete, ¿no? Es una nueva figura que ella creó. Es que es una empresaria, absolutamente, ¿no? Ella por los 4 costados es una empresaria en activo.
¿Dejará ser empresaria para hacer esto? No sabemos. Es un tema, ¿eh? Sí, complicado. Y también entender sí, que tendría bastantes conflictos de interés para ser juez y parte. Entonces, seguramente ahí se le creó una figura híbrida para que pueda seguir fungiendo como puente entre gobierno no quiero federal comparar y porque nada que ver, no quiero comparar, pero bueno, no por los personajes que nada que ver uno con el otro, pero un poco lo que pasó con Romo en su momento. Sí, un empresario que está colaborando directamente con el gobierno. Exacto, pero un empresario, vaya, sí, lo que quiero decir es no creo que forme parte del gabinete. La quien sí creo que formará parte del gabinete y también fue mencionado ayer en la nueva agencia digital federal, lo que antes era la DIP en la Ciudad de México, y pues nos llevaríamos una sorpresa si no fuera Pepe Merino, que lo hizo también aquí con criterios muy ambiciosos que mencionó ayer Claudia Sheinbaum, 50% reducción de trámites, 50% reducción de costos, de tiempos. Entonces, esos son los nombres que creo que podemos anticipar. Omar García Harfuch, si no va a la Secretaría de Seguridad, también sería, creo, una sorpresa. Bueno, estaba siguiendo la plana de reforma, estaba entre García Harfuch y Ernestina. Correcto, que también Ernestina suena para la consejería, pero vaya, todos son especulaciones. Especulación vil. Tenemos que esperar una horita más para saberlo. Especulación vil, pero bueno, lo que no es especulación vil fue lo que pasó ayer con los empresarios, que estará bueno escuchar tu análisis, porque bueno, al final de cuentas está una inquietud importante y el sector empresarial se ha manifestado al respecto y por eso fue importante ver qué pasaba con el Consejo Coordinador Empresarial. Se reunió ayer la presidenta, virtual presidenta de México, y bueno, pues el tema de la reforma fiscal sí que dijo que no habrá, pero la reforma al sistema de justicia pues acabó mandando un mensaje para atemperar los ánimos. Y bueno, ¿qué te pareció el encuentro en tu análisis general? Lo que le dicen los empresarios son básicamente dos cosas. Estamos de acuerdo con la reforma judicial, pero estamos de acuerdo para sentarnos a platicar con ella. Entonces, aquí yo con una reforma. Estamos de acuerdo con una reforma. Hay que ver cuál. Entonces, tenemos dos elementos de análisis. Primero, lo que ya ha mencionado con absoluta claridad Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel, y es la elección directa de ministros, magistrados y jueces. Entonces, ahí yo no creo que exista forma de recular. La negociación estará en los cómo y en los cuándos. Si lo que van a incluir en los transitorios de la reforma. ¿Cuántos jueces? ¿Tú crees que es uno de los temas más polémicos al final? O es puede que más, bueno, no necesariamente más importante, pues todos son importantes, pero es que ese es el que ha causado mayor discusión, mayor polémica, mayor inquietud, y tú dices muy categóricamente esa parte de la reforma, que tiene muchas cosas, la reforma que propone AMLO, y lo que Claudia pueda pues poner con los diálogos que hizo durante la campaña, bueno, lo que tú analizaste la vez pasada. Bueno, estamos frente a un tema que es parte central de la discusión. Si dices eso va porque va, pues entonces estamos aquí diciendo, entonces qué parte sí es discutible. Yo era de las que ser discutible todo, ¿no? Claro, yo era de las que pensaba que podía existir una decisión salomónica en donde solo íbamos a elección directa de ministros y después sometíamos un control disciplinario mucho más profundo a magistrados y jueces y quizá quedaban ambos bandos contentos. Leyendo sin necesidad de interpretar lo que dice la presidenta, la virtual presidenta electa y el presidente, es que no hay margen de interpretación. Inclusive en la reunión que tuvo con legisladores, Claudia Sheinbaum lo dejó así perfectamente claro. Este es el mandato popular y no hay forma de recular. De nuevo, yo creo que ese matiz, el matiz que tranquiliza a los empresarios, está en dame certeza, el diagnóstico de por qué las soluciones van a funcionar. Pero antes de esto, déjame un segundo, sobre el mismo tema, estás diciendo, el presidente y la futura presidenta dicen categóricamente que eso va porque consideran que el mandato popular está ahí con la votación, y que la votación dice, o que se debe interpretar, que los 36 millones de votos fueron para que ocurrieran cosas como esta. Esa es una interpretación de ellos, y por lo tanto la decisión política está pues dicha públicamente de esta forma. Pero entonces aquí tenemos ya el tema de que el Congreso, damos por hecho que ahí van a decir sí lo que diga Claudia y sí lo que diga AMLO, y no habrá Congreso donde se discuta si sí o si no. Fíjate, ya en automático estamos aceptando que porque AMLO y Claudia dicen que sí, será así. A ver, los legisladores también responden al mandato popular, y el mandato popular fue precisamente ese. Entonces me sorprendería que hubiera una reacción negativa por parte de los legisladores. Por supuesto que veremos votos en contra, bastantes votos en contra. Yo creo que es un tema una discusión donde diga sí o no a esto, pero ya decir que sí antes de discutirlo. No, de acuerdo. Y así es como debería funcionar el contrapeso legislativo. Y el Parlamento abierto. Claro, lo que hemos visto en el pasado es que el mandato popular es tan claro para unos como para otros, ¿no? Siempre se ha intentado ver como una relación vertical entre el presidente y el legislativo, y no entendemos quizá que es una cosa más horizontal del mandato popular con esos dos poderes. Bueno, podemos interpretarlo de diferentes maneras, pero aquí el tema va a ser si efectivamente sucede eso. Bueno, aquí estamos hablando de un cambio drástico, una reforma profunda en donde la discusión sigue abierta sobre si es la mejor idea o no. Tú misma tienes, como tú lo has dicho, cierta duda respecto a que esto pueda ser buena idea. A mí me parece que es pésima idea, a mí en lo personal, pero es mi opinión, como la de muchos otros. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar, déjame agregar este elemento a la mesa. Tuvimos la oportunidad de conversar con el expresidente de Bolivia, bueno, uno de los personajes que tiene una opinión pues crítica respecto a la experiencia misma de Bolivia, y decía, es que lo que ha ocurrido aquí es que esta decisión de llevar a votación a los jueces, ministros en Bolivia, pues fue una idea desafortunada. La palabra que utilizó el expresidente es desafortunada, porque dice,
la mayoría del Congreso, que era de un signo político, bueno, acabó partidizando y acabó politizando la designación de quienes ocuparon y ocupan el Poder Judicial en Bolivia. Y llegó a decir también que además de que se convirtió aquello en una elección de carácter político y por lo tanto las decisiones judiciales acabaron favoreciendo a los gobiernos en las dos elecciones que han tenido lugar en Bolivia, acabaron favoreciendo a los gobiernos en resoluciones judiciales por razones políticas. Entonces, esa experiencia directa de Bolivia, que sería el caso que nos remite necesariamente a esta historia. Y dijo también, por ejemplo, algo importante, que a ver qué piensas, Vanessa, que es que la gente en Bolivia está obligada a votar. Es una situación legal que la gente está obligada a ir a votar. Y entonces lo que ocurrió con la elección de los integrantes del Poder Judicial fue que la gente en proporciones muy altas anulaba el voto, lo dejaba en blanco. Como una manera de decir, esto no nos gusta, no funciona. No digo que Bolivia sea México, ni que México sea Bolivia, pero es una experiencia. Tampoco hay tantas experiencias a la mano para decir, esta es buena idea o no. Por eso preocuparía que sea una decisión absolutamente tomada y sí o sí interpretar que 36 millones de personas dijeron sí queremos que se vote a las personas. La encuesta, pues yo la pondría en otro lado. Yo reitero que a mí, en mi concepción de abogada formada por juristas, me causa muchísima disonancia, pero también reconozco que no hemos encontrado el... ¿Disonancia es que no estás de acuerdo? Me causa ruido. A mí, en mis estructuras mentales, me causa ruido que votemos a los jueces. Dicho eso, también creo que no hemos encontrado el cómo sí desligar las resoluciones jurisdiccionales de los poderes fácticos, de los poderes empresariales, oligárquicos, de la política también, del dinero, del control territorial. La verdad es que no lo hemos encontrado. Sí. Se nos pone muy a la vista este caso de Bolivia y me parece importantísimo que se nos ponga en la cara cómo uno de estos ejercicios puede salir mal. A mí me preocupa que este ejercicio de Morena sea tan intempestivo que terminemos peor que como estamos, ¿no? Difícil, ¿no? Pero por eso hay que hacerlo bien. Por eso hay que hacerlo bien. No, entonces veamos estas experiencias que lo han hecho mal, pero también hay otros ejemplos en donde sí funciona y de los que quizá no se habla suficiente, por ejemplo, Estados Unidos. Venga. Estados Unidos, en términos locales, la mayoría de sus estados eligen popularmente a sus jueces locales. Y es un poco más grave en lo federal, porque el Ejecutivo Federal en Estados Unidos propone a todos los jueces federales y los ratifica el Senado por mayoría simple. ¿Lo ratifica o no? Lo ratifica o no. Vaya, si propusiera eso Morena, nosotros estaríamos aún más alarmados porque estaría siendo controlado por el partido político en el poder. Es decir, llegamos a la misma crítica que se realiza con Morena. Y respecto a la obligatoriedad del voto en Bolivia, en México pues sabemos que sí es obligatorio, pero no se aplica ninguna sanción. Lo que se plantea en la reforma, que tiene muchísimos detalles que tienen que discutirse, muchísimos detalles. Es más, la cualificación de jueces, por ejemplo, para eso va a ser importante el Parlamento abierto y la discusión con los operadores de justicia. Pero lo que plantea la propuesta es que las elecciones a jueces sean a la par de las elecciones ordinarias. Entonces, tal vez si uno fuera a votar nada más por diputado, pues nos daría un poco más de pereza y por eso lo hacen que tú votas junto con presidente, tu alcalde, diputado, para que uno tenga un poco más de incentivos para ir a una sola votación. No solo vas a una votación ex profes al juez, ¿no? Bueno, esa es una parte de por qué la gente tiene o no incentivos para ir a votar, que esa es una parte importantísima al respecto. Pero bueno, me parece que sin duda pues la experiencia boliviana por mil razones es importante escuchar y por eso cuando se habla de Parlamento abierto, pues bueno, vamos a ver que sí, que no funcionó. Rodríguez Belcé, el expresidente boliviano que nos dio la entrevista ayer, que además de ser expresidente, fue presidente de la Suprema Corte. Es decir, es una figura reconocida, sin duda, incluso fue embajador en tiempos de Evo Morales, es un abogado muy connotado, digamos así, es una figura técnicamente especializada y por eso era importante hablar con él y por eso la entrevista que nos dio ayer la reconocemos mucho. Y es importante lo que él fue planteando al respecto de manera muy pausada, porque al final de cuentas dice, bueno, esto fue lo que nos ha pasado y yo digo algo así como no me extrañaría que en algún punto Bolivia haga algo para revertir lo que hicimos en esta materia. Entonces, México, que está en su asunto, pues tiene que observar en este caso a Bolivia, tú dices en Estados Unidos. Yo no sé si en otros países, yo he llegado a oír a alguien que menciona a Suiza, a Japón. No conozco más que la mención del tema, pero si se va a hacer algo así, tiene que ser impecable porque se está jugando un cambio drástico al Poder Judicial que desde luego tiene que ser revisado y reformado para bien. Y que no deberíamos... No nos podemos equivocar, ese es el tema. Claro, y no nos podemos equivocar, es absolutamente cierto. Y que para saber que no nos equivocamos tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo. Y nuestro objetivo, porque la verdad es que la mayoría de los analistas lo están poniendo como una venganza, un castigo, el presidente López Obrador, entonces ahí no hay criterio de medición de éxito final. El objetivo es eliminar la corrupción en el Poder Judicial y hacerlo más efectivo de cara a la ciudadanía. También debe decirse que la reforma Andrés Manuel no resuelve por entero, y lo sabemos, la justicia local. Necesitaremos la reforma de Claudia Sheinbaum, que no sabemos si va a venir en septiembre, si la va a hacer suya Andrés Manuel, si algún legislador la va a presentar, porque hoy solo es una propuesta de campaña. Esa es la que necesitamos para que mejore nuestra justicia del día a día.
Pues estamos en un punto importante, sin la menor duda, y bueno, pues con los empresarios ayer, ¿qué piensas? El mensaje que deja Claudia Sheinbaum hacia empresarios que han planteado preocupaciones y se lo dijeron ahí. A ver, es verdad que le plantean algunas preocupaciones, tampoco hacen un particular énfasis en la reforma judicial y es más, le especifican, nosotros te ofrecemos 42 mil millones de dólares para los proyectos, confiamos en tus proyectos. Bueno, 42 millones de inversiones, claro, de inversiones privadas que anuncian habrán, que esperemos que sucedan. Y también inversiones en proyectos públicos. Vaya, hay una confianza, creo yo, generalizada por parte del sector empresarial en la gestión de Claudia Sheinbaum. Parece que también esta transición de Andrés Manuel López Obrador, un personaje mucho más beligerante, y Claudia Sheinbaum, este personaje naturalmente más disciplinado, más científico, más tranquila, da esa certidumbre a los mercados. Es cierto que esta última colita, el sexenio de López Obrador, será quizá la más ruidosa de su sexenio, la de la reforma judicial. Yo preveo que él querrá gastarse su capital político, su gran popularidad en esta última reforma antes de irse para evitarse la eso es lo que da, desde luego ese es el mensaje que manda, ¿no? Sí, y eso no sería algo nuevo. Quizá ya lo vimos cuando Andrés Manuel dejó la Ciudad de México pues, en un tiempo Encinas, pero después a Marcelo Ebrard. También tuvimos esa especie de bajada en la intensidad de la política, de tener a Andrés Manuel como jefe de gobierno y después a Marcelo, un tipo más, de nuevo, más disciplinado, más técnico, un poco más, menos pues personificando en la vida pública, ¿no? Pues ahí está este momento que vivimos, así que seguiremos hablando, Vanessa, gracias por estar esta mañana en la mesa. Encantada. Y bueno, pues está el gabinete que anuncian hoy una parte, está la discusión de la reforma judicial, está el tema, bueno, no sé si tienes algún comentario, porque sería importante saberlo si has analizado el tema, de la discusión sobre la sobrerepresentación en el Congreso. Hay toda una discusión al respecto, ya vimos que el Tribunal Electoral pues ya validó el criterio del INE para la distribución de plurinominales, y bueno, pues aquí una discusión de voces como la de Jorge Alcocer u otras voces que están señalando. Jorge utiliza el concepto de fraude a la Constitución, pero bueno, más allá de esa definición que hace el especialista, es un tema al final de la historia. Que esta sobrerepresentación ya la habíamos visto antes, no se habían quejado antes cuando les era benéfica. La Constitución me 2015, 2018. Y me parece que la Constitución es bastante clara y habla de sobrerepresentación por partido. Y un argumento, a ver, creo que hay que volver a discutir ese artículo, ¿no? Como siempre ya muerto el niño tapamos el pozo, pero también recordar que las coaliciones se pueden deshacer. Entonces, nada le garantiza a Morena que va a tener al Verde y al PT como aliados eternos, ¿no? Por eso está pensado. Pues eso está muy difícil que ocurra. ¿Te imaginas esa? Pues con la fuerza que ahora tiene el Verde, yo creo que tiene bastantes incentivos para querer crecer un poquito más, pues ahora ¿quién es su competencia? El Movimiento Ciudadano tiene muy poquitos legisladores, el PRI está prácticamente muerto. ¿Que se fuera a otro lado que no fuera Morena? A ver, pues... Lo es difícil, pero el Verde es el Verde. Por eso, el Verde es el Verde, todo puede pasar. Todo puede pasar. Es que se convierte o se convertirá en segunda fuerza electoral el Partido Verde Ecologista. A ver si no tiene incentivos para intentar ser un partido más grande y no dejarse la rémora de alguien. Bueno, el Verde es el Verde totalmente, con una historia que ya hemos aquí platicado ampliamente. Bueno, pues ese es un tema que dejas aquí de tarea. En pocas palabras, un asunto de tarea y desde luego es importantísimo. Pero bueno, al final de la historia estamos ya muy cerca en términos de que se termine el proceso. Bueno, muy cerca es decir, lo que falta son algunas, bueno, las impugnaciones. Están las impugnaciones que ya quedaron registradas en el Tribunal Electoral en contra de la reforma, perdón, en contra de la elección presidencial y en contra de algunas elecciones. El presidente dijo hace ratito, déjame... Aquí antes de irnos, porque no me quiero ir, déjame preguntarte. Dice el presidente, pues que abran todos los paquetes y que se cuenten los votos. Bueno, ya se contaron, ¿no? Los que se iban a contar. Falta Jalisco, ¿no? Sí, pero la mención que hace el presidente, bueno, se están quejando de la elección, que fue poco equitativa, que no hubo un piso parejo, que fue una elección de Estado, que el tribunal tendrá que decir algo al respecto. Se ve muy difícil que el tribunal vaya a decir, sí, todo esto es cierto y por lo tanto se va a invalidar la elección. Eso no se ve en el horizonte, pero sí la eventualidad de que el tribunal, y sería muy saludable desde mi punto de vista, el tribunal haga un pronunciamiento del conjunto de señalamientos que hace la oposición sobre qué pasó en el trayecto del proceso que terminó el 2 de junio en la jornada electoral. Y creo que ya lo ha ido haciendo. El tribunal ya se manifestó sobre el involucramiento del presidente en la elección en las mañaneras. También hubo por ahí una resolución en materia de violencia política de género en contra de Xochitl. Yo coincido, es sano para la democracia. Como fue sano en el 2006 que Andrés Manuel luchara por el voto por voto, que hoy permitió que la oposición quedara un poco más tranquila con la oposición, inclusive quedando Claudia con más votos tras ese nuevo conteo. Ahora, ya volver a ese otro conteo ya no. Pues porque es lo que dice el presidente de la mañana. Ya pues sí, me parece insensato, pero pues que los cuenten cuantas veces quieran. Pero legalmente ya ni siquiera tendría cabida, ¿no? Pues legalmente no, me parece que no. Nos falta la resolución por parte del tribunal es una elección válida, ¿no? Y de la federal, ¿no? Que le entregue su constancia. Sí, falta que termine el asunto pero ya que se termine el proceso de revisar y de decidir qué pasa con las impugnaciones que están ahí, sí. Bueno, en ese momento se calificará la elección. Correcto. Y en ese momento ya, entonces, Claudia Sheinbaum será formalmente la presidenta de México. Dejaremos irle virtual, presidente. Eso de virtual, porque sí. Pero eso faltan varias semanas para que ocurra y va a ser importante, porque a ver, al final de cuentas se da por sentado que es prácticamente imposible que una elección como esta se pueda invalidar. Sería realmente
prácticamente imposible. Pero sí, en efecto, el tribunal debería pues dar una calificación con un amplio panorama, porque si no tiene ese ejercicio, también se van a perder en el registro del proceso cosas importantes que la oposición está diciendo. Claro, y básicamente es la violación del proceso por parte del presidente a partir de las mañaneras, violencia electoral, pues la violencia en todo el país, la violencia política que decía, que afirmaba Xochitl Gálvez, y yo sí creo que debe dejarse constancia de cómo afectó el proceso, si es que tenemos medición de aquello. Para bueno, a ver, es que se han planteado cosas como que los servidores de la nación estuvieron directamente pues impactando a la población, planteando cosas que se afirma ocurrieron. Sí. Hay que ver qué elementos se ponen para que se demuestre, pero se afirma que los servidores de la nación, que es un ejército de personas en contacto con millones de personas, esto que se afirma de el programa social en cuestión es gracias al presidente de la República, es gracias a Morena. Si eso ocurrió, como se afirma que ocurrió, pues claramente el tribunal tendría que pronunciarse. Me parece una discusión bien compleja porque claramente los programas sociales se dieron gracias al presidente que llegaron con él en su sexenio. Entonces, ¿cómo uno comprueba que fue un voto, o sea, que es un voto comprado? Eso no implica que es una coacción del voto, ¿no? Es una razón perfectamente ética. Lo que sí implica, a ver, que la gente interprete y sepa que en este gobierno se hicieron estos programas sociales, es obvio que sí, pero aquí el tema no radica en eso, sino radica en que se afirma que los servidores de la nación permanentemente hicieron campaña con ese tema, con las personas a quienes se les entregaba el beneficio. Ese sí es el tema. Ese sí es el tema. Ese nexo tendría que comprobarse. Hasta hoy yo no he visto un solo reportaje, una prueba que lo afirme. Pero es lo que afirma la oposición. Entonces, si está puesto en las impugnaciones, pues tendrá que llevar elementos para que el tribunal diga, ok, esto aquí se tiene que analizar y se tiene que registrar como parte de algo que ocurrió y que eventualmente el tribunal tendría que decir en su ejercicio final de revisión de qué pasó en esta elección. Y cómo implementar una prohibición ante ello, porque hoy está prohibido por la ley. Entonces, ¿cómo hacemos para que los servidores de la nación hagan otra cosa en tiempos electorales o cómo lo previenes? O que quien está otorgando el servicio público no esté haciendo a la vez una tarea electoral en beneficio de alguien. Sí, lo que pasa es que los programas sociales dejaron de darse antes de las campañas. O sea, precisamente fueron cuidadosos con ellos para que no se utilizara este tipo de argumentos. Se juntaron 2 meses, los pagaron. Es más, los servidores de la nación ni siquiera ya están entregando programas sociales. Todo se hace a través del Banco de Bienestar, también para evitar ese tipo de interpretaciones. Bueno, materia prima sigue habiendo. Por lo pronto nos quedamos a la espera del gabinete de los 6 que van a nombrar a ratito y quedamos a la espera de la conformación final del Congreso para que veamos qué va a ocurrir en este periodo donde habrá un último tramo del presidente de la República actual. Anomalía. Esta cosa que, bueno, así sucede, ¿no? O sea, hay un periodo donde hay un nuevo Congreso, pero le queda un pedacito al presidente de la República y en ese pedacito final, pues pueden ocurrir muchas cosas. Y nada más para que la audiencia le quede claro que esto es una anomalía en nuestro sistema por la reforma electoral que pasa durante Peña Nieto y que el presidente López Obrador va a tener ese mes de septiembre que normalmente no tendría. Es una anomalía que va a tener tanto poder terminando su sexenio. Exactamente, y veremos qué hace con tanto poder terminando su sexenio. Legítimo. Bueno, legalmente está posibilitado porque la ley lo permite, la ley le permite al presidente pues hacer lo que eventualmente vaya a hacer. Solo no estamos acostumbrados porque si no funcionaba nuestro sistema en el pasado. Peña Nieto se desapareció 2 meses antes. 2 meses antes y dejó las llaves antes de tiempo, así que estamos en esta transición que es la que nos toca vivir en 2024 y veremos cómo terminan las cosas pues con esto que al final de cuentas en la historia de México el cambio de un gobierno hacia otro siempre iba acompañado de un tipo de ruptura entre el que se iba y el que llegaba y aquí está, bueno, viéndose si eso va a ocurrir o no en algún punto de la historia, que esa pregunta ni tú ni yo la respondemos, porque no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, lo que es cierto es que va a haber menos ruptura que las que estamos acostumbrados. Y eso traerá aparejados todos estos calificativos que ya hemos visto en contra de Claudia, que si es el títere, que si es la calca, no sé qué tendremos que ver para considerarla emancipada o una presidenta autónoma como que forma parte del movimiento. Tendremos que ver, yo hice un comentario que me costó mucho en términos del presidente y demás cosas. Yo lo que dije es que sería una tragedia, y lo sigo pensando, sería en futuro una tragedia que la primera mujer presidenta con las características de Claudia fuera lo que está planteándose, que fuera una extensión del presidente y que el presidente eventualmente, si así lo decide, pudiera tener influencia en un gobierno donde ya no debería tenerla. Esa situación, desde luego, Claudia pues ha ido sorteando la circunstancia y el tema de la reforma judicial va a ser sumamente importante porque ella habló abiertamente de parlamento abierto. Y parlamento abierto es parlamento abierto para la reforma judicial y las demás reformas. Y eso es lo que se va a ver. Y entonces ahí es en donde veríamos, creo yo, a un presidente de la República como López Obrador que está mandando el mensaje. El mandato es que voten a los ministros. El mandato de las millones de personas es para esto. Y sí, es un mandato que está implícito en lo que fue el triunfo de Claudia Sheinbaum. Pero también es claro que el Congreso debe abrirse a una discusión porque lo que se está jugando es muchísimo. Y esa reforma y las demás tienen que ser reformas verdaderamente discutidas. Sí, lo que añadiría es todas las personas que tienen esta inquietud, si Claudia va a ser verdaderamente independiente, que piensen en qué parámetros les funcionan para determinar que efectivamente es un ente autónomo. Vaya, ¿qué resultado del Parlamento abierto nos va a demostrar que sí es autónoma? O sea, sí va... que lo haya. Vale, o sea, que haya parlamento abierto, si lo hay, ya estamos. Bueno, eso claramente lo va a ver, ya lo están organizando la Cámara de Diputados. Lo que me refiero es, ¿cuál es el resultado de ese parlamento abierto? Es que acuérdate que hubo alguien que dijo, los vamos a oír, ¿eh?
O sea, sí, lo vamos a escuchar, pero sonó a que vengan a decir, pero no vamos a hacerles caso. Pero lo que es cierto es que esa reforma todavía le falta por pulir muchos detalles técnicos, como te decía, los criterios cualificatorios de los jueces, que necesariamente tienen que salir del Parlamento abierto. Entonces, pensar en cuál es el parámetro que yo busco para convencerme de que Claudia es autónoma, cuál es el parámetro que busco para entender que el Parlamento abierto fue fructífero. Pues que sea fructífero. Cuando sea lo veremos. Sí, ¿cuál es el criterio? O sea, es que bueno, ya sí. Es un tema opinable, ¿no? Es un tema opinable, no hay algo que vea una medición exacta ni matemática, pero digamos que haya Parlamento abierto, tiene que pues demostrarse que el Parlamento abierto que fue tal cosa. Entonces, bueno, ya iremos viendo, bien, Vanessa, de todo esto. Por lo pronto, gracias por estar aquí como siempre, y estaremos a la espera de que vayan ocurriendo las cosas, pues en función precisamente de un momento, sí, para la historia. En eso estamos totalmente de acuerdo, porque estamos en un momento pues muy importante y sí hay todo para una transformación profunda de este país, y deseamos fervientemente que lo que suceda sea para bien del tema de la justicia y de los demás asuntos. Eso ni duda cabe. Gracias, Vanessa. Bueno, pues ahí está claramente cómo pues Vanessa le termina poniendo unas cátedras a Carmen Aristegui, donde no acepta y no aceptará pues la imposición a los pues jueces por el voto del pueblo, que el pueblo quita y el pueblo pone. Todavía no se quitan esto de que quedarse en esa cúpula de que nada más ellos y los que saben, si no los demás no sabemos. ¿A poco no sabemos quién es malo, quién es bueno? No sabemos quién hace bien su trabajo, quién hace mal su trabajo. Yo, por ejemplo, no volvería a votar por, si llegara a las finales el mismo de Aguilar, no votaría por ese ministro. Si llegara Norma Piña, no votaría por ella. Si llegara la jueza Batres, la ministra Batres, por ella sí votaría en plazo contundente. Por ejemplo, no sé, si en el tribunal, si llegara un tal Rodríguez Mondragón a la final, no votaría por nada del mundo por él y buscaría ver otras actividades. No sé qué opinan respecto de esto, pero ahí están los resultados del cambio de los gabinetes. Pues Claudia Sheinbaum se está yendo más por la eficacia de la gente preparada y sobre todo que ya ambos les dio experiencia, le está brindando, y yo creo que por eso también va a ser un mejor gobierno, porque va a llegar con experiencia del presidente López Obrador del gabinete pasado y de lo que estuvieron prácticamente reciente gobernado por la Ciudad de México, que más o menos se compensa, más o menos es similar, porque es una ciudad muy grande, equivalente a la capacidad de personas como un país pequeño europeo. Así que pues bueno, no sé ustedes qué opinan al respecto de eso, dejen sus comentarios, están o no de acuerdo, quién tuvo la razón, si la mismísima Vanessa Romero o Carmen Aristegui. Dejen sus comentarios y pues bueno, a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerda, si puedes apoyar con un like, en la página tienes una suscripción, en la de YouTube, si puedes comentar y compartir este video para que muchas más personas vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, los invito a nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, y no se olviden comentar, compartir y difundir para que muchas más personas vean. Hasta la próxima.